es la tercera mesa redonda correspondiente a lo que pretendemos que sea la recuperación de la memoria del Port-Vell. Entonces, con nosotros en la mesa hoy está José Pablo Rodríguez Marín. Después él se presentará con más propiedad, pero José Pablo Rodríguez Marín fue un actor de alguna manera en primera línea de lo que fue esa transformación. Fue gerente de la gerencia urbanística del Port-Vell durante un montón de años, o el Port 2000 entonces, ¿no? Del Port 2000, del Port 2000, y en consecuencia un actor, como decía, principal de la transformación. Y también nos acompaña José Luis Estrada, que fue un actor también de esa transformación desde otro punto de vista, porque si José Pablo estaba en Port 2000, José Luis estaba en la autoridad portuaria. ¿Era la autoridad portuaria entonces? Sí, no, Puerto Autónomo. Era Puerto Autónomo. Entonces, bueno, yo creo que es un conjunto de personas perfectas para poder analizar lo que fue aquella situación en un momento determinado, ¿no? En el momento determinado de la historia. Si me hacéis poner años, pues no sé. Yo casi prefiero, José Pablo, tú introduce tú. Entonces yo creo que el juego será, tú explicas un poco qué te encontraste cuando llegaste, cómo avanzaste, y cuando tengamos un poco la situación, entonces diremos, José Luis, ahora explica tú. No, a José Luis diremos, ¿qué derribaste? No para poder todo. hacer... Todo. Por eso te digo. No dejé títere con es fácil cabeza. porque lo derribó todo, ¿no? No dejé títere con cabeza. O estaba demolido físicamente o virtualmente. Es decir, el pacto estaba hecho y solamente hacía falta que entrara Rafael Sáenz de Navarrete con sus huestes para que no quedara nada. Va, pues venga, va, José Pablo, explícanos qué te encontraste, qué viste, qué pensaste, no sé, o sea, pretende ser una conversación absolutamente informal, o sea que no tiene ningún sentido el mantener un cierto rigor, ¿eh? O sea, José Pablo, venga, te toca. Gracias. Bueno, yo volví al puerto de Barcelona y ahora diré por qué volví en el año 88 y, como ha dicho Adolfo, estuve del 88 al 95 como director técnico cuando el gerente era por 2000 José María Montéis, anterior director del puerto de Barcelona, que se jubiló en el año 95 y yo le sustituí como gerente de por 2000 durante 10 años más, hasta el 2005. Con total le dediqué 17 años de mi vida profesional a la remodelación del Port-Vell. 17 años magníficos, interesantes, creativos, en los que me divertí mucho y también pasé malos momentos, como todo el mundo. Y digo que volví porque yo llegué al puerto de Barcelona con un año. Mi padre fue destinado al puerto de Barcelona en el departamento de proyectos y obras en el año 60 y yo tenía un año. Entonces he vivido toda mi infancia en lo que eran entonces las juntas de puertos, después puertos autónomos, que tenían sus viviendas de los ingenieros y de los secretarios dentro del puerto, que tenían un colectivo médico, bueno, todo un especial, específico, que ha seguido durante muchísimos años, con lo cual mi infancia y mi juventud se desarrolló dentro del puerto de Barcelona. Yo siempre, cuando hablo, digo, yo soy un hijo del puerto, no soy un hijo de Barcelona, soy un hijo del puerto. Y lo he vivido toda mi vida, y después de dedicarme a muchas otras cosas profesionalmente, tan enriquecedoras como la portuaria, me sigo considerando un hijo del puerto, ¿no? Bueno, volví porque en aquel momento estaba en el mundo de la construcción, al que he vuelto ahora, porque se desarrollaba, o se iba a intentar desarrollar, la remodelación del Port-Vell. En aquel momento, como he dicho, José María Montéis era el gerente de Port 2000 y Josep Munné, que ha estado hace unos días en esta misma mesa, era el presidente del puerto de Barcelona, ¿no? Bien, se intentó llevar adelante un proyecto novedoso, no se había hecho nada parecido en España hasta aquellas fechas. Después se han hecho algunos proyectos parecidos, ninguno tan grande como el de Barcelona, todo hay que decirlo. Y era un proyecto muy creativo, ¿no? Tanto en su tramitación como en su búsqueda de consensos, ¿no? Como dice la propia Constitución española, allí donde haya concurrencia de competencias, la vía marcada es el consenso, ¿no? Y ese consenso entre administraciones fue el que se intentó desarrollar desde el primer día, entre los tres niveles: la autoridad portuaria, puerto autónomo, como ha dicho José Luis hace un momento, que dependía y sigue dependiendo de la Administración General del Estado, el Ayuntamiento de Barcelona como administración local y la Generalitat de Cataluña como administración autonómica, todos con sus determinadas competencias en las aprobaciones y en hacer viables
los desarrollos urbanísticos, que fue el modelo que se adoptó para el puerto de Barcelona, el desarrollo de un nuevo plan especial, con una aprobación inicial por el puerto, una aprobación provisional por parte del Ayuntamiento y una aprobación definitiva por parte de la Comisión de Urbanismo de Barcelona, que era de la Generalitat. En todo ese proceso, pues evidentemente hay negociaciones, hay discusiones, hay pérdidas y cesiones de voluntades y de proyectos. Todo eso hay que aunarlo con los intereses del sector privado, porque se optó por un modelo de colaboración público-privada, en el que los negocios concesionales los desarrollaban empresas privadas. Ese hecho, supongo que lo comentaremos, que varias de ellas, abocadas al concurso de acreedores y a la caducidad de la concesión, fueron asumidas parcialmente por el puerto como socio accionarial de varios de los proyectos, y había que consensuar con estas intereses privados la viabilidad económico-financiera del proyecto a desarrollar. Bueno, y en un tiempo récord, que fue el año 90, se consiguió la aprobación definitiva del plan especial, de forma que su primera fase se acabó para el año 92, que es la zona de la Barceloneta, Paseo Nacional, Marina por Vell, remodelación de Nuevo Vulcano, etc. En una segunda fase se acometió la remodelación del Muelle de España, que empezó después de los Juegos Olímpicos del 92 y que acabó en el año 95. Y en una tercera fase se acometió la última, que era la remodelación del Muelle de Barcelona con el World Trade Center, que se acabó para el año 2000, ¿no? Y a partir del año 2000 entra, digamos, en explotación la totalidad de lo que suponía el ámbito del Port Vell. Para José Luis lo podrá explicar, porque después tuvo competencias en puertos del Estado. Existieron otros proyectos dentro del Estado español con desarrollos similares, casi todos ellos, menos en uno que fue Valencia, que tomaron como modelo el modelo de gestión que se había desarrollado en Barcelona. Y en todo ese proceso han habido éxitos y fracasos, y la ciudad los ha visto, ¿no? El Teatro IMAX está en estos momentos cerrado y se está caducando la concesión. Los cines de Cinesa hace ya años que también están cerrados. El acuario se va a ampliar. Bueno, hay negocios que han perdido su novedad y han entrado en obsolescencia, y en ese camino se ha procedido o está procediendo la autoridad portuaria, a la que sigo poco en estos momentos, a la renovación y actualización de esos modelos. Aparte de entrar en otros ámbitos de actuación que se acometieron con posterioridad, pero un poco en la misma línea de puerto y ciudad, ¿no? El Hotel Vela, ahora se está planteando la remodelación, la ampliación por el muelle de Álvarez de la Campa, bueno, otra serie de usos, se abrió la segunda bocana, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que como introducción, porque lo más interesante que puede haber en cualquier mesa de exposición es un comentario y un debate entre las personas que están, yo creo que como resumen de lo que me encontré es suficiente. Bueno, entonces, digamos que este era el punto de partida. Pues ahora te toca a ti. ¿Qué te encontraste? Sí, ¿Tú cuándo llegaste al puerto? Yo llego al puerto de Barcelona viniendo de Tarragona. Yo era un responsable, jefe de sección, ¿no?, de proyectos y obras del puerto de Tarragona. En donde justamente a partir del 82, 83, ¿no?, cuando gana el Partido Socialista las elecciones generales, hay un cambio de presidentes y nombran a José Muné, a Pepe Muné, presidente del puerto de Tarragona, ¿no? Y bueno, esto hace que tengamos una relación muy buena. En Tarragona, además, pues se producen una serie de hechos ya en el tema de Puerto Ciudad, que empieza a aflorar, porque aquí en el 82 ya se hace el puente de la Fusta, con Narcís Serra y Solá Morales, ¿no? Y esto es la primera semilla, ¿no? Nosotros desde Tarragona, como no podía ser menos, pues lo vemos, Muné lo ve y tal, ¿no? Y hacemos una operación comparable, no idéntica, ¿no?, porque nada es idéntico en ese tema, que es el Moll de Costa, el tinglado número 1 del Moll de Costa, ¿no?, que lo llevé yo en primera persona, entre otras cosas porque ya no había director, el director lo habían cesado, ¿no?
y yo tuve mucho protagonismo ahí con Mune directamente, ¿no? Porque yo no era el director, ¿no? Entonces yo vengo al puerto de Barcelona, me llaman, a Mune lo nombran en el 1987, mediados más o menos, y yo vengo aquí, me llaman, me ficha y tal, ¿no? En febrero del 88. Entonces, a ver, mi presencia en Barcelona, yo no vengo por el Port-Vell, evidentemente, ¿no? Yo vengo, lo explicó el otro día Mune, porque, o sea, en el puerto de Barcelona en ese momento hay un entorno espectacular, ¿no? O sea, espectacular, una filosofía de cambio, de modernización, de innovación, que es brutal y que tampoco está alejada un poco del modelo español, ¿no? También, ¿no? De la época esta socialista, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, ¿no? Ese entorno es muy importante. Y yo, desde mi punto de vista, para mí el Port-Vell, con ser un elemento sustancial que ha generado probablemente el hecho que más imagen ha generado del puerto de Barcelona en los últimos 30 años, no sé si me equivocaré, pero probablemente, para mí es un elemento más dentro de todo un proceso de cambio, no revolucionario, pero sí muy potente, muy potente. Y ese cambio en el puerto, en el puerto. Y ese cambio yo lo concretaría en que Barcelona, con carácter pionero, como ha sido muchas veces el puerto de Barcelona en España, materializa el paso del concepto tool port al concepto landlord port. Esto es muy importante, porque alrededor de esto gira todo. Y ahí, y en ese contexto, también cabe el Port-Vell. Espera, explica un poco qué es el tool port y el landlord port para que nos quede constancia. Hablando de una manera más exacto, más de día a día, es pasar. El tool port es un puerto histórico en el cual la autoridad portuaria, o de hoy, en aquel momento, las juntas de obras de puertos, o en Barcelona, el puerto autónomo, que acababan de hacerlo autónomo hace unos pocos años, que eso fue es un hecho de cambio sustancial, ¿no? Después de que viene el Banco Mundial, en fin, habría que explicar toda esta historia, ¿no? Donde hacen a Barcelona, primero hacen a Huelva, puerto autónomo, porque no se atreven a hacer a Barcelona, que es al que tocaría, ¿no? Pero finalmente la realidad de los hechos, esto es como el AVE, ¿no? Primero se hace el AVE de Sevilla, pero al final la realidad de los hechos hace que haya que hacer el AVE de Barcelona, ¿no? Es un poco parecido, ¿no? Entonces, el tool port, tool port o service port en inglés, ¿no? Es prácticamente, hay poca separación, es que la autoridad portuaria lo hace todo. Planifica el puerto, invierte, construye, explota, hace la explotación ordinaria, el día a día, ¿no? El día a día. Bueno, construir no, porque las empresas constructoras son las que, pero está encima del tema. Lo más importante es que explota, planifica y explota, realiza el día a día, hace las operaciones. Exacto. ¿Correcto? Hace las operaciones. Sin embargo, landlord port, de una manera simple, lo que hace es concesionar. Y entonces la empresa privada aparece, cuando dice José Pablo antes, participación público-privada en el Port-Vell, claro, y en todo el puerto de Barcelona. Y en todo el puerto de Barcelona se lleva a cabo una opción, una puesta en operación de esta idea, ¿no? de mayor protagonismo de la empresa privada. No que no estuviera la empresa privada, lo que pasa es que la empresa privada portuaria en aquel momento, los estibadores, los consignatarios, ¿no? Básicamente, ¿no? Eran empresas que no invertían nada en el puerto. Es decir, ellos tenían un encargado que estaba en el puerto, que cada día, ese encargado venía a la autoridad portuaria, a Jaume Rovira, gracias, se llamaba Jaume, ¿no? Sí. Parece, a Jaume Rovira, y le pedía atraque para un barco tal. Segundo, le pedía, atraque, muelle, grúas. Quiero 3 grúas del muelle de España, no sé qué, no sé cuántos. Los gruistas asociados. Y entonces resulta que este estibador
simplemente con un encargado y alquilándole al puerto el muelle, las grúas y todo, el tinglado, hacía la operación. El cambio de concepto es que a partir de este momento el puerto ya no tiene grúas, el puerto ya no invierte en almacenes, el puerto ya no tiene gruistas, y tú te lo tienes que hacer todo. Y si quieres tener un almacén, te lo tienes que construir. Y si quieres tener un muelle, hemos ido avanzando en este sentido, te lo tienes que construir. Te lo tienes que construir. Y allí te dará una concesión por 20, por 30 años, por lo que sea, y te lo explotarás. Este es el paso del tool port al landlord port, fundamental. Y esto es revolucionario en el puerto. Alrededor de esta idea se explica todo, porque, por ejemplo, yo le llamaba, se lo decía a mi mujer, ¿no? Teníamos un bosque de grúas, 118 grúas. Tenía vamos, era mi responsabilidad. Entonces eres el jefe de explotación. Claro, yo era el jefe de explotación. Cuando grúa. bajabas por la calle, por Pau Clarís, Vía Laietana, y aquello que ya ves el puerto, divisas el puerto, el muelle España, ¿no? Y se ve la línea de atraque, ahí se veían las grúas, y era un auténtico bosque. Bosque de grúas, estas históricas, lo que hoy son todos monumentos, están en todas las plazas, en todas las glorietas de entrada a los puertos, te encuentras con una grúa de estas de hace 100 años, de hace 80, ¿no? Con motivos decoradores, ¿no? Bueno, pues había 118. 118 y para moverlas, pues había 85 gruistas, que era absurdo, ¿no? Lógicamente había más grúas que gruistas, por una razón histórica. Las grúas quedaban allí, quedaban más o menos obsoletas y ahí quedaban, nadie decía nada. Y había 85 gruistas, con todo lo que representa. Pero ojo, esas 118 grúas, que ya digo, muchas estaban probablemente ya inservibles por viejas, pero otras no, había que mantenerlas. Se averiaban, no sé qué, o sea, total, un equipo de talleres potente, muy potente, muy potente. Y teníamos también, no solamente eso, sino que en los puertos, pues al margen de que si un puerto tiene aterramientos y tal, hay que dragar, porque se pierde calado, y eso es básico en un puerto. Claro, en el propio funcionamiento del puerto, pues también cae suciedad al muelle, de vez en cuando hay que dragar. Los barcos, particularmente los barcos Rorro, ¿no? Arremolinan con las hélices el material del fondo, y a veces te encuentras situaciones que son auténticas montañas, ¿no? Y valles en el fondo de los muelles, y puedes llegar a perder calado, ¿no? Esto nos pasaba en el muelle de Barcelona, por ejemplo. Entonces teníamos una draga, que Ángel Costa, que era una persona, también falleció ya, ¿no? Al que yo quería mucho, ¿no? Era un capitán, ¿no? Con una experiencia y una sabiduría portuaria natural, lo había vivido todo, ¿no? Había sido marino de verdad, ¿no? De verdad, de cruzar el trópico, y ahora estaba aquí, ¿no? La llamaba el arrancapinos. El arrancapinos porque era una draga que no hacía un dragado, digamos, sistemático y te dejaba al fondo del mar plano, ¿no? Sino que hacía agujeros, ¿no? Hacía como agujeros, se llevaba tierra de los agujeros y se supone que los agujeros se tapaban con lo que sobraba y aquello ya funcionaba, ¿no? Bueno, pues en el puerto teníamos talleres por un tubo, los de la draga y la flota y tal. Todo esto, en ese momento, entra en cuestión. Y entra en cuestión a través de esta filosofía que se materializa de la siguiente forma. Y es que a la vez había muchísimas empresas pequeñas, mucho estibador, mucho consignatario, muchísimas, ¿no? Y todas ellas compartían muelles. Como digo, venían al despacho de Jaume Rovira cada día a decir, a ver, el muelle tal. Peleaban por el muelle, se peleaban por la grúa. Bueno, eso se acaba. Entonces, ¿qué hacemos? Una concentración, ¿no? Y una ordenación del puerto en terminales especializadas, en una visión moderna, bueno, tan moderna como yo he hecho algún artículo después, ¿no? El concepto de terminal portuaria prácticamente no nace con Barcelona, evidentemente, ¿no? Pero prácticamente en la literatura portuaria no aparece a partir de los 80s. La publicación de UNTA de 1984 sobre planificación portuaria, en donde específicamente habla de terminales portuarias especializadas, ¿no? Y aquí lo aplicasteis. Y eso lo apliqué. Yo hice un artículo, bueno, todavía que lo tengo, ¿no? Donde apliqué y rediseñé el puerto, es decir, mi propuesta, yo no era el director ni el presidente, pero lo hice yo materialmente, ¿no? Todos los muelles estructurados de manera que pudieran responder al tráfico que había
al tráfico que había en condiciones de infraestructura, de línea de atraque, de superficie y de tinglados, y eso, a su vez, con todos los empresarios, en función de lo que más o menos hacía cada uno, y poniéndolos de acuerdo, o sea, una labor joder, nada sencilla, ¿no? De tal manera que el puerto quedó estructurado en terminales, y ese modelo es el que existe hoy, Ha cambiado muy poquito. Ha cambiado muy poquito, sí, han cambiado cosas, por ejemplo, bueno, pues el caso más espectacular es el caso de los cruceros, ¿no? Porque, claro, los cruceros en el año 90, en el puerto de Barcelona, movíamos 90.000 personas, porque son 3 millones, o sea, no tiene nada que ver. Los cruceros explotan en el año 2000, por razones de mercado, etcétera, etcétera. El tema de los cruceros, sí, que ya nos anticipamos y hicimos las terminales de cruceros en los lados del muelle de Barcelona y del World Trade Center, pero claro, hoy son pigmeos, hoy no sirven prácticamente, como sabéis, es otra historia, ¿no? Bien, pero por ejemplo, las terminales de carga general, polivalentes, terminales de graneles, y el tema de la terminal de contenedores, que esto fue una intervención muy positiva de Luis Montero, que hay que reconocerlo, ¿no? Que es que el modelo anterior de Muntéis y de Grau era el Sur 1, el Sur 2, es decir, estas soluciones que habréis visto en muchos planos que hay en los planos esos de la zona franca, que los puertos son así, parecen un peine. Sí. Soluciones de este tipo. Soluciones de este tipo. Eso ya en ese momento, en la década de en los 80s, ya se ve con el contenedor, no tiene futuro. Ya se ve que no tiene futuro, ya sabemos que no tiene futuro, que lo que se va a grandes alineaciones y a grandes superficies. Entonces, el muelle Príncipe de España con Tersaco y Marítima Layetana no tenía futuro. Era un muelle que había sido concebido de otra manera, tiene muchos defectos, juzgado de esta forma y tal. Y entonces, ahí ese tema, yo ya me fui, porque claro, yo entré en el puerto de Barcelona en el año 1988, en febrero, pero me voy en el otoño del 91. Me voy al puerto de Algeciras. Pero sí que metiste mano en el tema de limpiar los muelles de España, muelles de Barcelona. Sí, claro, pero en ese... Ahí te quiero escuchar, sí, que es donde... Ahora te lo digo. Donde le preparaste el terreno para que actuara. Sí, para que actuara. No, lo decía porque en los contenedores, en la terminal de contenedores del muelle sur, que se unifican los dientes estos, se hace una terminal única, que acaba siendo TCB, ¿no? O ya PM, ¿no? Y que se trasladan los del muelle Príncipe de España, ¿no? Esa ya finalmente estaba concebido, la solución estaba concebida, era esta, ¿no? Pero que quedó más atrasada porque, bueno, vino toda la bronca, las terminales y tal, esa se fue más lejos, pero el resto queda centrado en ese momento. Y alrededor de esa idea, se produce todo. Entonces, Muñeca revoluciona, lo que decía, el equipo de personal, efectivamente, claro. César Muntéis. Muntéis estaba súper enfrentado con el director general de puertos. Súper enfrentado, vamos, no tenía futuro, pero se le da la solución de la gerencia, se crea la gerencia urbanística por 2000, se da esa solución. Pero también César a Luis Grau, que era el subdirector, y César a José Ramón López Tabazani, que era el director de explotación, y tal, ¿no? Y Antonio Valle, que era el director económico financiero, duró 6 meses. Y, o sea, que bueno... ¿Qué año era eso? Esto el año 89. 88, 89. ¿Y Carlos Ponsa era de esa época o no? No, Carlos Ponsa, vamos a ver, lo que en el puerto de Tarragona, cuando se produce el cambio socialista, Muné entra en el 83, y en prácticamente todos los puertos de España. Sin embargo, en el puerto de Barcelona, Carles Güell aguanta, porque Carles Güell es una persona con unas dotes de relación, una persona de UCD, ¿no? Y de mucho peso, etc. Y aguanta hasta el 86. Vale. Y allí nombran a Carles Ponsa. Vale. Y Carles Ponsa no llega a 2 años. No llega. Esa es una historia que a mí me gustaría conocer bien, ¿no? Porque es porque sale Carles Ponsa y entra Muné y tal, ¿no? Sí. Todo un tema, pero es un tema de Madrid este, Sí. Total. Sí. Es un tema de Madrid. Carles Ponsa es una persona, viene del enfrentamiento entre el Partido Socialista de Madrid y el PSC de Cataluña. Sí. Carles Ponsa es una persona que viene del consorcio de la Zona Franca, que lo nombran presidente del puerto y en contra de la voluntad de Fernando Palau, que era entonces el director general de puertos y costas, porque era una única dirección general. Luego se creó el ente Puertos del Estado y fue el primer presidente de Puertos del Estado.
Y aprovechando que el ministro estaba de viaje, no recuerdo, en algunas Olimpiadas en aquel momento, o una cosa de este estilo, cesa a Carles Ponsa, pero lo cesa de una manera también muy violenta, ¿no? Es decir, él se desplaza a Madrid a una reunión de presidentes de puertos y en la puerta de la reunión le dice Fernando del Palau: tú no entres, que ya estás cesado, ¿no? Es un tema de lucha de poderes y dentro del propio partido. Y viene aquí entonces Josep Munné, que es una persona que sigue siendo del PSOE, que estaba en Tarragona, y bueno, un poco en contra, bueno, un poco no, muy en contra de la corriente dominante de lo que entonces era el PSC, ¿no? La gauche vine de Barcelona, ¿no? Y se produce esa situación, ¿no? Y Josep Munné, y coincido con lo que ha dicho José Luis, es una persona creativa, innovadora. Yo siempre he dicho que he conocido a muchos presidentes en el puerto, de niño, de adulto, de estudiante, después también, pero he tenido en activo, estando yo en Port 2000, 4 presidentes diferentes. Y con mucha diferencia el mejor presidente ha sido Josep Munné, o sea, lo he dicho en muchos sitios y en muchos foros. Y lo digo a pesar de que alguno de esos presidentes ha tenido una formación universitaria similar a la mía, pero Josep Munné llegó a aprender mucho de puertos y con interés, con ganas innovadoras, y el puerto de Barcelona en la actualidad es hijo, en mi opinión, de las iniciativas que se producen en ese momento, ¿no? Entonces, como digo, se producen esos cambios, ¿no? Y yo dentro de esta línea, ¿no? Dentro de esta línea de innovación podría hablar de muchos frentes, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces está el Port Vell en paralelo, ¿no? Lo que ya se venía, había sido el molde de la fusta, ¿no? Y tal, y se habían creado las primeras, digamos, iniciativas con Carles Ponsa, no sé qué es lo que decimos, ¿no? Y el plan especial, ¿no? El protocolo de Carals y todo esto y tal, ¿no? Y ya pues empieza la primera fase que decía antes José Pablo, ¿no? Y ahí un día me llama Muntéis y me llama Munné en el despacho ahí del Port 2000, ¿no? Entonces, me dicen que les tengo que ayudar, ¿no? Que aunque no sea la explotación propiamente, que les tengo que ayudar para que aquello no anda, que joder, que está parado, ¿no? Que les ayude a resolver el problema de qué hacemos con la gente. Claro, aquí había una mentalidad, y se ha dicho muchas veces, y es un error, de que toda el área del Port Vell estaba abandonada, inactiva y obsoleta. Bueno, cuidado, cuidado. Bueno, ahí te quiero ver, porque pues tú ahí te encontraste cosas, no estaba obsoleta, estaba en plena... Sí, no, a ver, hay que matizar. Había cosas que estaban funcionando normalmente y además en condiciones normales de lo que era el momento. Cuidado. Por ejemplo, todo el tráfico de Canarias, sí, que no es baladí, se movía en el muelle de España. Se movían del orden de 1 millón de toneladas paletizadas, ¿no? Correctamente, ¿no? En ese momento, ¿no? Hoy no sería así, hoy serían contenedores refrigerados, pero en ese momento era lo que era. Y entonces esta gente funcionaba de Goya con las grúas que teníamos allí, el bosque de grúas y todo esto que he dicho. Y por tanto, claro, echar a esta gente de allí pues era un problema, porque nadie se quiere ir de donde está, ya están bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los tinglados de la Barceloneta, que por cierto, yo fui siempre de la opinión de no tirarlos, ¿no? Lo siento mucho, o sea, y esto a mí me sorprendió. Hay opiniones varias sobre los tinglados de la Barceloneta. Yo no estoy de acuerdo con haber tirado los tinglados de la Barceloneta. El otro día decía Munné que eran barrocos, de barrocos no tenían nada. O sea, nada, eran unos tinglados magníficos, ¿no? Yo creo que tan valiosos arquitectónicamente como los almacenes generales del comercio. No, Munné aún fue un poco más duro porque dijo que eran falleros. Sí, falleros, sí. No. Barrocos y falleros, sí. Esos son los valencianos. En Castellón y en Valencia sí que aquí no, aquí eran austeros, ¿no? Pero bien, o sea, yo no estaba de acuerdo con eso. Pero dicho esto, en los almacenes aquellos es verdad que se utilizaban poco o nada. Y había, claro, por ejemplo, yo que sé, restos de mercancía de la aduana y tal, ¿no? Que siempre nos contaminaban y es un problema en los puertos, ¿no? Es decir, sí tenían poca actividad, ¿no? Prácticamente. En los almacenes generales de comercio había multitud de empresas que estaban en los despachos aquellos haciendo cosas. Por ejemplo, Modelos Navales Riera, que luego al final me hice muy amigo,
porque yo cuando íbamos gestionando la salida, uno detrás de otro, con Jesús Orbañanos, no sé si habéis conocido a Jesús, Jesús Orbañanos, un navarro, arquitecto técnico, ¿no? Y siempre decíamos, nosotros, Jesús, amigos aquí no sacaremos ninguno, vamos a luchar por no tener muchos enemigos. Claro, porque tuvisteis que ir sacando sí, hombre, autorizaciones. A su mujer le enviaban esquelas de tal. Y bueno, es que además era un... claro, es la historia de muchísimos años en donde te podías encontrar desde un bar, un chiringuito, que desde un punto de vista jurídico de Pere Carals no tenían ningún derecho. Todo eran autorizaciones a precarios, es decir, que tú legalmente podías hacer lo que quisieras, ¿no? Pero realmente los tenías que echar, o sea, es decir, era así, ¿no? Más, aparte del tema de las viviendas, ¿no? Que era el tema de orden superior, ¿no? Entonces, tenías que echarles, tenías que, hombre, no podías avasallar, ¿no? Ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero sobre todo tenías que darles una solución. Sí, claro. Sal Costa, por ejemplo. Sal Costa estaba allí, Sal Costa no era ningún tal, hubo que darle una solución a Sal Costa. Entonces, la estación marítima de transatlánticos, que estaba en el extremo del muelle Barcelona. Hay muchísimas fotografías en los libros de Joan, de Alemán y de tal, ¿no? Que aparece la estación de transatlánticos, paquebotes, no sé qué, no sé cuánto. Es verdad, claro, tenía un protagonismo enorme porque hasta la década de los 60 los transatlánticos con Estados Unidos era un tráfico de primer rango mundial. La estación marítima de Génova es espectacular, en base a esta época, ¿no? Y hay una colección de fotografías de grandes personajes que han pasado por allí, y están todos los artistas de cine, todos los presidentes, en fin, es espectacular, y Barcelona estaba en ese punto. Bueno, pues aquella estación marítima, que era el extremo del muelle de Barcelona, y que en los lados tenía, bueno, había dos orejas, que eran dos atraques Rorro, que se habían adosado, ¿no? Y en las bases había a cada lado una estación marítima de Transmediterránea y otra más, ¿no? Bueno, todo eso estaba súper vivo, no la de transatlánticos, que esa evidentemente había cambiado, ¿no? Y todavía no se habían descubierto los cruceros, todavía no se habían descubierto, ¿no? Entonces, eso no sé por qué decía, ese elemento era muy importante, ¿no? Entonces, claro, lo decía por esto. ¿Y qué hacemos? Claro, las estaciones marítimas nos las cargamos, perfecto, ¿vale? Las estaciones marítimas, Transmediterránea, todo Dios nervioso. Y algo habrá que hacer, ¿dónde ponemos los pasajeros? Pues entonces nos inventamos con Miguel Ángel Cegarra, que le conoceréis, con Miguel Ángel, que es arquitecto técnico, hicimos un diseño de una estación marítima de lona, en donde lo más interesante no es que fuera de lona, que lo era, sino que dentro pusimos una cárcel. O sea, porque también había que poner presos, o sea, había que hacer de todo, ¿no? Y entonces hicimos una estación marítima provisional de lona en el muelle de San Beltrán, que duró mucho tiempo, hasta que el muelle de Barcelona acaba teniendo, ya y Transmediterránea hace su terminal actual, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, los canarios, ¿no? ¿Dónde metemos los canarios? Que les llamábamos los canarios, o sea, toda la gente esta de la Junta de Canarias y tal. ¿Dónde los metemos? ¿Qué hacemos con ellos? Estos se repusieron así, absolutamente. Decían, ellos no se iban de allí. Dijeron que no se iban y no se iban. Y joder, nosotros fuimos haciendo Zapa y Muné, gestionando y tal, ¿no? Y un día quisieron convencernos, nos llevaron a comer al Carballera, me parece que era, y nos forraron a marisco. Nos forraron a marisco, a Muné y a mí nos salían por las orejas, vamos, tal. Y al final uno que llevaba la voz cantante, dice, bueno, vamos a ver, hablemos claro, ¿nos vamos o no nos vamos? Tú, a pesar del marisco, dije, sí, te vas, ¿quién no? Ya verás, nos vamos, yo estaba callado, digo, a ver, ¿qué dice Muné? ¿No? Dice, sí, os vais, joder, macho. Y yo fui. Y entonces los llevamos a la Dársena Sur. La Dársena Sur, hoy es el centro del puerto. Pero la Dársena Sur era como si fuera... No, ya verás. La Dársena Sur, a ver, era un poco esta historia. El puerto, en este modelo anterior, antiguo, vamos a decir así, hoy lo podemos decir así, ¿no? Claramente, ¿no? En ese momento no era tan evidente. Se había desarrollado mucho, haciendo mucho muelle, el modelo de la zona franca, muelles por un tubo, ¿no? Muelles por un tubo, este estilo de peine, ¿no?
Y entonces había ido haciendo infraestructura de este tipo. Y allá había hecho los muelles aquellos de la Dársena Sur, al lado de Príncipe de España y todo aquello. Entonces, pero no se utilizaban. No se utilizaban, no había una... Incluso las explanadas aquellas estaban pues, desérticas, ¿no? Y a esa zona se la llamaba la Siberia. O sea, el nombre diario coloquial era la Siberia. Allí no quería ir nadie. Allí no quería ir nadie. Y nosotros, en ese momento, descubrimos aquello y le dimos un contenido enorme. Primero los canarios, el Guti y compañía, ¿no? Y segundo, el diseño de la gran terminal de coches. Ese es el que se hace en ese momento. Vamos, es que lo hago yo de puño y letra, ¿no? La terminal de coches, la de Autoterminal y la de Setram, ¿no? Porque estos iban como podían por los muelles y tal, y entonces empieza a explotar el tráfico de coches de una forma espectacular, ¿no? Y hacemos el diseño, se crea este espacio y se otorga la terminal a un colectivo que en el fondo era una especie de estibadores de Barcelona reunidos, porque están todos. Pero eso quiere decir, José Luis, eso quiere decir que vosotros ibais lanzando, pues ibais limpiando muelles para que después pudiera venir José Pablo, o primero Montéis y después José Pablo, pues para ir construyendo... Exactamente, claro, ahí, como te digo, Montéis me dice, no, nos tienes que ayudar a esto, tal, a resolver el problema, a trasladar a esta gente, ¿no? Y nos metimos y tal, ¿no? Y vamos, pues eso, sacando las personas y las empresas que estaban en todas estas instalaciones, ¿no? Lo mejor posible para no generar problemas, lógicamente, y dándole soluciones que eran luego... Todo el mundo está encantado con la Dársena Sur y con la Siberia esta, ¿no? Sí, bueno, claro. Claro, ¿por qué no? Porque ¿qué pasaba, no? Nada, no pasaba nada. Simplemente es que era muy cómodo tener el trabajo aquí al lado de las Ramblas, ¿no? Simplemente era esto, ¿no? Nada más. Y era la historia, era la historia. Entonces nosotros, claro, después de esto, el paso siguiente es decir, oye, ya se han trasladado, o por ejemplo, otra cosa, ¿no? Nos inventamos también los tinglados de lona, ¿no? No sé cuántos tinglados de lona, no sé si los habéis llegado a ver. De hecho, la sal, de Sal Costa, la llegamos a almacenar en un tinglado de lona. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lona? Coño, porque nos montábamos de la noche a la mañana. Es que el entorno de aceleración, de innovación acelerada, de modernización acelerada, que impulsa Muné, era espectacular, ¿no? Yo nunca he trabajado tanto en mi vida. O sea, era horroroso, y si no, pregúntaselo a mi mujer, o sea, él sabe cuándo aparecía por casa, ¿no? Era verdaderamente espectacular, porque eran cambios tan diversos y tan acelerados en tan poco tiempo, ¿no? Que lo hacía muy complicado. Y a ese entorno añádele que llegan las Olimpiadas y que aunque el puerto no tiene el máximo protagonismo, porque no es su tema, pero sí aparecen varias cosas. Primero, todo el tema de accesos que se desarrollan de los cinturones y tal, que afectan al puerto y que teníamos obras por todas partes. Segundo, tuvimos que resolver el tema de los buques hotel. Aquí se sitúan 13 buques hotel, que la organización de esto no fue sencilla, ni muchísimo menos, y todo esto afectaba a la explotación del puerto, ¿no? Es decir, toda esta serie de elementos están allí. Entonces... Perdón que te corte. Entonces, tú dime una cosa. Entonces, todo esto, cuando él dice, limpiamos, ¿tú dónde estabas? Ya sabes, porque claro, aquí había una dicotomía, si quieres, porque por un lado estaba la explotación del puerto, pero después nació ahí una máquina que se llamaba Por 2000 que también intervenía en la pero ya verás, sí, es así, pero lo que pasa es que todo lo que es la limpieza, vamos a decir, entre comillas. Sí, o sea, la preparación del terreno. Eso lo hicimos nosotros, lo hice yo. Vamos. O sea, él ya vino sobre es que, un territorio limpio. Exacto. No, a ver, entonces aquí se movían, había dos elementos, o dos niveles, por decirlo de alguna manera, ¿no? O tres. Por una parte estaba el nivel, digamos, estratégico de qué queremos hacer aquí, de qué va a ser el Port-Vell y tal, ¿no? Por otra parte, había el nivel jurídico, de cómo le puedes hincar el diente a esto y tal. Y por otra parte, había un nivel real de construcción y concesiones que primero pasa por generar espacio. Claro, está claro. Y entonces nosotros eso lo hicimos, vamos, básicamente desde el puerto, hombre, en Montéis estaban todos, no cabe duda, ¿no?
y desde por 2000, pues supongo que estabais más ya pensando en proyectos, es decir, yo ya asumo que se va de aquí este tinglado, ¿no? Y en su lugar voy a colocar esto, pero lo que sea. Lo que es curioso es que, claro, es que ellos tuvieron que hacer una reinterpretación del puerto porque donde había terminales, bueno, en lugar aquí, de poner terminales, tuvieron que poner un acuario. no, aquí viene un... No, o sea, lo que tienes es... No, por supuesto tienes que hacer una reinterpretación, pero al final tú tienes un espacio, ¿no? Sí, claro. El muelle España es un espacio. Y antes resulta que había aquí un tinglado y que había aquí 17 grúas, ¿no? Bueno, pues ahora esto no existe y tienes una hoja de papel en blanco, ¿no? Exacto, que es donde... Que es donde entran... Bueno, ¿dónde entran? sí, todo esto tiene diversos niveles de interpretación, ¿no? Y me vienen a la memoria frases, ¿no? Recuerdo, yo tenía mucha relación en aquel momento con los ingenieros directores de diversas autoridades portuarias, con Rafael del Moral, que lo era de Valencia, con Manolo Santos, que había tenido una problemática muy similar a la que tuvo José María Montéis en Bilbao, y con Montéis. De hecho, hacíamos unas comidas periódicamente, ¿no? Y recuerdo que Rafael del Moral, que era el más reacio a las operaciones de puerto y ciudad, en una de las comidas dice, bueno, pero tú que eres un ingeniero portuario, ¿crees que esta actividad tiene que ser propia del puerto? Claro, bueno, Digo, claro. vamos a ver. Esa es una cuestión interesante, Sí, ¿eh? entonces recuerdo la respuesta que le di. Si entiendes por actividad portuaria lo que viene en los libros, el cliente del puerto, ¿quiénes son? El buque y la mercancía. Y si tengo que escoger uno de los dos, la mercancía, ¿no? Evidentemente la respuesta es no. Claro. Si tú entiendes que el puerto es una institución de la ciudad, y eso se lo he dicho al propio Pascual Maragall cuando hablaba de la importancia de recuperar la ciudad y demás, digo, no. Barcelona no es el Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona es una ciudad que tiene diversas instituciones. La más importante, sin duda, es el Ayuntamiento de Barcelona, pero no la única. Cada una de las instituciones que actuamos en ese ámbito territorial tenemos nuestro papel, ¿no? Si el puerto, y retomo la conversación de esa comida, si el puerto quiere renunciar a la titularidad de los terrenos y dejarlos en manos del ayuntamiento, existen mecanismos legales para hacerlo, la declaración de inutilidad pública, la desafectación, etc. Hay mecanismos para hacerlo. Pero si no lo haces, sino que vas a seguir manteniendo la titularidad de esos terrenos, no te queda más remedio que asumir el protagonismo de ese desarrollo. Y eso quiere decir invertir también. Ten mucho cuidado de que no renuncies a la titularidad de los terrenos y de todas maneras te toque invertir. Que de hecho es lo que acabó pasando en Valencia, porque al final, ¿quién paga? El que tiene dinero. Y como los puertos, por lo menos de los que estamos hablando, son entidades saneadas y que tienen recursos económicos, al final les toca pagar la fiesta, ¿no? Y esa fue la decisión estratégica en su momento en Barcelona. Es decir, vamos a mantener la titularidad del puerto, de los terrenos portuarios, pero con un uso diferente al tradicional al que hemos tenido hasta ahora. Evidentemente eso, como dice José Luis, requiere tabula rasa. O sea, tienes que desalojar las actividades que se están realizando. Por eso digo, son niveles que se movían en paralelo con diferentes rangos, porque claro, en esa filosofía, bueno, no puedes olvidar un benchmarking, es decir, qué ha pasado en Baltimore, qué ha pasado... Sí, claro. Claro, es decir, aquí no estábamos inventando el mundo, ¿no? cuidado. No estás inventando demasiado, vaya. Estábamos inventando, pero no tanto. No. Es decir, estábamos copiando, pero no fotocopiando. Exacto. Sí. Es decir, que cuidado, que porque en San Francisco y en Nueva York ya se habían hecho estas cosas, no eran nuevas, ¿no? Y en Londres, ¿no? Entonces, claro, el modelo de alguna forma estaba prediseñado, pero había que adaptarlo aquí. Y tenía sus singularidades. Volvemos a lo mismo, y de esto he hecho muchos artículos, ¿no? No hay que confundir lo que es la relación puerto y ciudad con la remodelación de un espacio portuario, ¿no? No confundamos. Es decir, la remodelación de un espacio portuario, que es lo que trasciende, se inicia en esos años. Y ahí hay otros modelos. Evidentemente, lo es Baltimore, lo puede ser el Pier 39 en San Francisco, lo puede ser el Fisherman's Wharf, el Pier 39 en Nueva York, el Fisherman's Wharf en San Francisco, el Vieux Port de Marseille, hay otros, todos más pequeños que la operación de Barcelona y ninguno tan completo, pero son modelos similares, en el fondo son rehabilitaciones de espacios portuarios, ¿no? Cuando hablamos de la relación puerto-ciudad vamos más lejos, ¿no? Como dijo Cerdá, el puerto es la mayor infraestructura y su mayor esperanza de enriquecimiento, hablando de la ciudad de Barcelona, ¿no? Y esto es lo que es la relación puerto-ciudad, un crecimiento de un puerto en paralelo, un espacio cerrado, por el tráfico de mercancías, por el tratamiento aduanero y aislado de la vida ciudadana, ¿no?
¿Qué es lo que se pretende con las operaciones Puerto Ciudad? Hombre, que ese espacio no lo recupere el ayuntamiento, vuelvo a decir, que puede ser un modelo, que lo recupere el ciudadano de Barcelona, que el ciudadano de Barcelona llegue hasta el borde del agua, que no va a llegar si hay actividades de mercancías, porque por seguridad, por prevención de riesgos laborales, por robos, por problemas aduaneros, no lo podrá hacer. Solo lo podrá hacer si los usos que se realizan son usos ciudadanos, ¿no? Habituales. Y en eso es cuando, en ese momento es cuando se produce la decisión crítica de la Autoridad Portuaria de Barcelona, encabezada por Josep Monnet. Si él no hubiese tirado del barco en esa línea, no se hubiese hecho esa operación, o se hubiese hecho de otra manera, ¿no? Entonces el puerto toma la decisión estratégica de que su cliente no es solo el puerto, el buque y la mercancía, como clásicamente ha sido en la gestión portuaria, ¿no? Sino que su cliente va más allá, su cliente es el ciudadano a donde presta servicio. Por eso se crea la zona de actividades logísticas, que no es objeto, pero que se incluyen por 2000. De hecho, por 2000 incluía 3 proyectos. Se ha hablado del Port-Vell, pero también incluía la creación de la zona de actividades logísticas, hasta que luego se creó Cilsa y se independizó. Pero inicialmente estaba dentro de Port 2000. Igual que la automatización y telematización del puerto de Barcelona, con también un responsable. Y eso es lo que segrega al presidente de la gestión habitual de la autoridad portuaria y lo incluye dentro de Port 2000, ¿no? Es un planteamiento más estratégico, más de futuro, más pensando en otros servicios de los que se han venido dando, ¿no? Que luego, además, eso se ha ido traduciendo. O sea, vamos a ver en qué marco legislativo nos movemos, porque eso es importantísimo en estos momentos. O sea, en aquellos años se crea la Ley de Puertos del 92, recuerdo que la anterior fue del año 29 y la anterior del año 1888. Unos larguísimos periodos de tiempo con la misma normativa portuaria, eso quiere decir que no era tan mala, ¿no? En esa ley del 92, que prácticamente rige hasta ahora, porque ha habido desde entonces muchos textos legislativos, la ley de régimen económico y financieros, el texto refundido, etcétera, y todos están fusionados, se desarrolla un modelo portuario, landor, como ha dicho José Luis, puerto propietario del terreno y que concede los negocios a los explotadores, tanto en los servicios como en las concesiones, con un modelo concesional que es exclusivamente de manial. Cuidado, la concesión de manial es a riesgo y ventura del concesionario, no existe el equilibrio económico-financiero, pero como en el ámbito portuario no se realizan concesiones que no sean de maniales y se marca qué tipo de proyecto se tiene que desarrollar, aparece el desequilibrio económico-financiero, que es motivo de prórrogas y reequilibrios concesionales, que el propio legislador en el año 2003, con el título quinto de la Ley de Contratos del Sector Público, desarrolla las concesiones de obra pública, con un régimen diferente. Y ese mismo año el legislador saca tres leyes diferentes: la Ley de Liberalización del Sector Ferroviario, la Ley de Puertos y la ley de concesiones, ¿no? Mal llamada Ley de Concesiones. Todo eso, en estos momentos y desde hace relativamente poco tiempo, desde la Ley 9/2017, a recomendaciones de la Unión Europea, ha cambiado radicalmente. Porque ahora ya no solo no las concesiones de obra pública, sino también por primera vez las de servicios, vienen reguladas en la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a todas las entidades que pertenecen al sector público o que perciben recursos del sector público. O sea, regula a partidos políticos, sindicatos y evidentemente a todas las entidades que dependan del sector público, sean Generalidad, sean Administración General del Estado o sean régimen local. O sea, hay un marco legislativo que en este momento trasciende. El puerto ya no licita como licitaba antes, licita con recuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público. O sea, esto ha cambiado enormemente en los últimos años. Pero cuando te sitúas en el momento en el que estamos hablando, aquello estaba... entonces, pero lo que es muy interesante es, evidentemente, la ley siempre va detrás de la realidad y entonces al final consigue ajustarse un poco, pero lo que era muy interesante entonces, cuando vosotros os enfrentasteis a situaciones, que, claro, el puerto estaba acostumbrado a un modelo de negocio y de repente aquel modelo de negocio que estaba basado pues en la carga-descarga, en el manejo de la mercancía, entra en un modelo de negocio distinto. Exacto. Porque ya no es la mercancía, ya es la gente. Yo siempre decía, cuando me tocó a mí, es que la diferencia entre la mercancía y la gente es que la gente se queja y la mercancía no, y entonces eso te produce un cierto dolor de cabeza. Pero de cualquier manera, lo que fue muy interesante entonces es que el equipo de José Luis preparó un terreno
y después, y el equipo de José Pablo entró en aquel terreno a ejecutar una serie de, podríamos decir, a resolver una serie de concesiones, porque era el mismo modelo concesional, pero que tenía una actividad distinta. Porque, claro, ahora todo el mundo encuentra muy normal que tengamos un acuario. Bueno, no tan normal, o sea, ahora la gente critica que tengamos un acuario, que tengamos, bueno, pero en aquel momento tener el valor de decir, pues vamos a montar un acuario y aquel acuario va a funcionar como si fuera un terminal de contenedores. Lo único que pasa es que no va a mover mercancía, pero va a mover gente, y entonces va a tener el contrato con el pueblo de la concesión, el régimen de actividad, ¿no? A ver, yo el tema no sé si lo tengo tan claro como José Pablo, es decir, o si en aquel momento estaba tan claro. Yo diría que en aquel momento, pero en aquel momento debía estar la cosa... A ver, se opta, es lo que decíamos antes, ¿no? Hemos vivido una época, y hoy estamos aquí y lo vemos a toro pasado, claro, pero en aquel momento sucede una cosa y podía haber sucedido otra, ¿no? De hecho, aquí lo que hay es... El otro día yo estaba en una charla donde estaba Jordi Hereu, hizo una intervención sobre, porque siempre, vamos, en Rete particularmente, siempre acabas hablando de lo mismo, ¿no? Y el modelo Barcelona pues sigue estando ahí, ¿no? Y entonces Jordi Hereu empieza la charla y dice, el Port Vell es un éxito por 3 razones, que explican el éxito del Port Vell. Primero, en aquel momento en Barcelona había una gran aspiración por llegar al mar, por tocar el mar, ¿no? Esto se puede decir de muchas maneras, sí, pero es así. Segundo, en aquel momento la actitud del puerto era enormemente favorable a dar respuesta a la ciudad en este sentido. También se puede decir de muchas maneras, pero es así. Sí. Me da igual que sea una concesión, no concesión, no sé qué, lo que quieras, joder. No, perdón. Lo que quieras, pero tal. Y tercer lugar, el puerto debía seguir funcionando, y el puerto siguió funcionando. Esto es muy importante. El puerto tenía soluciones, tenía alternativas para dar respuesta a esto y seguir funcionando. Si el puerto de Barcelona no hubiera seguido funcionando, no hubiera podido tal, esto no habría sido como fue, habría sido de otra manera. Y esto es un poco, y ahí es donde yo precisamente lo pensaba cuando hablaba Jordi Hereu, luego se lo dije, digo, coño, allí estaba yo hacía funcionar al puerto, yo hacía funcionar al puerto, sí. Y al Guti de Canarias lo llevé a la Dársena Sur, y el puerto tenía una Dársena Sur para llevar allí al Guti de Canarias, si no, ¿de qué? ¿Dónde metes los plátanos de Canarias? Sí. Te los tragas con patatas, ¿no? Había que darle una solución, y el puerto no solamente eso, sino que siguió funcionando, ¿no? Vale, entonces, y funcionando muy bien, y eso ha sido un éxito, y lo vemos como éxito. Bien, y entonces vamos al modelo de que la ciudad quería llegar, y había que darle una respuesta, ¿no? En este espacio que se configura de una determinada manera, podía haber sido de otra, pero no sé, alguien puso la raya por aquí, ¿no? Exacto, y ya está, podía haber sido por otro sitio, porque no sé por qué no, se podía haber cogido el muelle San Beltrán, pero se paró el muelle Barcelona. Sí, perfectamente. Alguien puso la raya. Sí, alguien puso la raya con más o menos fortuna, ¿no? Y hombre, había una razón, si tú quieres. Yo defiendo, por ejemplo, ahora mismo que es polémico, incluso en esta ciudad, ¿no? El hecho de que se tienen que ir los cruceros y las terminales de ferries alejadas de ese espacio. Yo no lo tengo claro eso. Yo no lo tengo claro. Es decir, si contaminan, vamos a hacer que no contaminen, por ejemplo, con soluciones de tomas eléctricas, como ya se está haciendo, ¿no? Pero ¿por qué una terminal de pasajeros, un ferry, se tiene que alejar de la ciudad? Si yo puedo ir a coger al ferry andando, ¿por qué no voy a poder coger? ¿Por qué no lo he de hacer? Y sin embargo tengo que coger alternativamente un coche. Es decir, que bueno, al final tenía una lógica. El que lo hizo sabía lo que hacía, ¿no? Pero entonces eran los tres principios, ¿vale? Y en este de que la ciudad quería al puerto y había que darle un espacio, era este. Entonces, ¿qué le damos en ese espacio? Y había que inventar, bueno, ¿qué usos le damos? Sí, claro. Eso hubo que inventarlo. Porque un acuarium sí y otra cosa no. Esto ahora entra en crisis, digamos. Ahora se cuestiona y dice... Pero hace 20 años que hace 20 años. Decisión, sí, exacto. No, exacto. Ahora algunas cosas no las pondrías, ¿no? No, y tal, ¿no? Por tanto, esa es una decisión que se toma, acertado o no. Segundo, el modelo jurídico. Sí. ¿No? El modelo jurídico, porque claro, se podía concebir perfectamente desafectar toda la zona y cederla a la ciudad, ¿no? Se podía concebir, de hecho es lo que hicieron en Valencia. En Valencia hicieron eso, y Rafael del Moral lo decía mucho, yo no quiero
A ver, había un problema en la mentalidad de los puertos, clásica, de que la ciudad está pidiendo, la ciudad porque pide, la ciudad está dando el coñazo, ¿no? Y tal, en este sentido, decir, démosle algo para que deje de hacer el coñazo. Había una mentalidad, estoy exagerando, ¿no? Sí. En más de un lugar en este sentido. Y ese dámosle algo, decir, oye, pongo aquí la raya, de aquí tú y a partir de aquí yo. Eso alguien lo hizo Valencia, después de Barcelona, lo hizo Valencia. Barcelona no lo hizo y se siguió el modelo de Barcelona. Yo creo que acertó más Barcelona. Yo también creo que acertó más. Yo creo que acertó más Barcelona, pero era una opción posible. Creo que acertó más Barcelona. Y acertó, porque claro, si tú te vas a Londres, los docks de Londres no son del puerto. Pasaba la ciudad, pero claro, es que la escala es tan diferente, la escala es tan sustancialmente diferente que no tiene nada que ver. El caso de Bilbao, con Bilbao Ría 2000, que desafecten Zorrozaure y que la privaticen, el puerto no se entera, al revés, ha sacado pasta y no se entera, no tiene nada que ver, porque el caso de Bilbao es una ría de 15 kilómetros y en el extremo de los 15 kilómetros no tiene nada que ver con el puerto actual en el Abra, nada. Sin embargo, en Barcelona y en los puertos españoles en general, y esa es una de las razones por las que yo creo que ha sido acertado este modelo, si tú cedes un espacio, la ciudad va a llegar a ese espacio y automáticamente todas las críticas que tenías antes las tienes ahora sobre lo que antes era un espacio alejado. El generar un espacio de transición está perfecto. Tiene Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque, perdona, tiene ventajas. porque, claro, yo ahora estaba hablando de la construcción del Port Vell, pero José Pablo tiene dos facetas. Una faceta es la construcción y la otra es la gestión del espacio. Claro, y la gestión del espacio es una gestión del espacio de transición, donde tienes tu propia policía, tienes tu propia... y eso tiene su... Este es un matiz interesante, que esto se lo dejaremos para que pero nos esto se ha explique. descubierto ahora, porque cuando estábamos hablando de la fase de construcción. Sí, exactamente. No nos habíamos planteado cómo haríamos la explotación dentro de 20 años. Porque claro, decir, cambia sustancialmente. No, claro, piensa una cosa, claro, él es ingeniero de caminos, pero tuvo que poner un carrusel, que se lo fue a buscar a no sé dónde, carrusel que decía ñiqui ñiqui para los niños, entre otras cosas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la actividad básica del puerto, que estaba orientada a mover la mercancía, tuvo que cambiar a gestionar un espacio que se movía de todo menos mercancía. Sí. ¿No? Sin perder... Pero no es todo, cuidado, aquí hay un factor que se ha dicho... Córtale un poco, aunque haya sido tu profesor, dale, porque si no, se anima. No, a ver, hay una cosa, lo peligroso de entrar en un debate sin un auditorio que sea conocedor del fondo de las cuestiones, es que se pueden dar por sobreentendidas cosas que no lo son. Entonces, hay una cosa que yo quiero que quede clara, porque como me dijo Rafael Moralto, es un ingeniero portuario. A ver, yo tengo clarísimo, nadie me tiene que convencer de lo contrario, que lo fundamental de una autoridad portuaria es el buque y la mercancía. O sea, nadie me tiene que decir lo contrario. O sea, por supuesto, lo sé y lo defiendo y lo defenderé. Otra cosa es que digas, ¿es exclusivamente eso su actividad? Yo creo que no. Yo creo que hay otras actividades, como la del Port Vell, que pueden entrar dentro del ámbito de la gestión portuaria o desafectarse, como ha dicho José Luis, pero también pueden entrar dentro de ese ámbito. ¿Qué ocurre? Hombre, que también esa autoridad portuaria tiene que tener esa sensación, ese sentimiento de que su cliente no solo es el buque y la mercancía, sino también el ciudadano de Barcelona, porque si no, es una aventura con mal fin, porque no vas a dar servicio a quien te lo pide, sino que seguirás pensando que solo es el buque y la mercancía. Eso es lo que creo que el puerto de Barcelona en aquel momento decide, ¿no? Es decir, oye, mi gestión no solo es el buque y la mercancía. Es posible,
lo que ha dicho José Luis también es cierto, que esa posición no era unánime dentro de la autoridad portuaria. Había opiniones, y dentro del aparato de puertos del Estado, por supuesto que había mucha gente que no pensaba así, y lo que veían era como una desviación de recursos para la actividad portuaria tradicional a esta actividad que no consideraban portuaria, y que eso distraía atención y distraía recursos y capacidad de desarrollo en el desarrollo futuro de ese puerto. El ejemplo que he puesto del muelle de España, del millón de toneladas, números redondos, ¿no? De la fruta de Canarias, ¿no? Hay mucha gente que conocemos que todavía no lo ha asimilado, ¿eh? No hace falta citar nombres. Claro. Que todavía no lo ha asimilado. Es decir, ¿por qué? Eso de viejo y de obsoleto, nada. Ya funcionaba. Sin embargo, yo creo que esa es una visión limitada, porque es cierto, bueno, como he sido yo el autor de lo que ha dicho antes, a mí mismo me matizo, ¿no? O sea, es cierto que había partes, los tinglados de la Barceloneta no había prácticamente nada, pero en el muelle de España había mucho, ¿no? Y en el muelle de Barcelona había mucho, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, en parte inactivo. Pero lo que sí es cierto es que, y esto sí que se dice más fácil ahora, con los tiempos que habían de venir, claramente era obsoleto. Es decir, se hubiera quedado obsoleto en 2 días, porque el contenedor estaba disparatado. Ya estaba disparatado, y los cruceros iban a dispararse y tal, y en esas condiciones aquello ya no aguantaba. No aguantaba por una sencilla razón, porque la mercancía general dejaba de ser mercancía general y pasaba a ser mercancía contenerizada. Por tanto, usted mueve 1 millón de toneladas hoy y mañana moverá 0. Luego, está condenado. Ahora, no inactivo, No, está y eso condenado. hubiera durado... Ojo, mira, yo tengo, si me permitís, una pequeña ventaja en este auditorio. He sido bastante testigo de lo que ha pasado en los puertos españoles, por mi presencia en puertos del Estado. El modelo que Barcelona impulsa en el año 90, por los primeros 90, por decirlo de alguna forma, ¿no? El paso acelerado del Temporal al Nord, en el resto de España, con carácter general, sabiendo con excepciones más o menos tal, se necesita 10-15 años más. Las grúas que nos sacamos de encima, que forman parte del cambio de modelo, ¿no? En el año 90 o en el año 89, con una bronca tremenda, ¿no? 10 años más tarde, o todavía 15 años más tarde, había puertos que tenían grúas a su cargo y que planteaban comprar grúas. Los almacenes, lo mismo, ¿no? Yo me he enfrentado en puertos del Estado, ¿no? A autoridades portuarias, a directores y tal, diciendo, por favor, no construyas tinglados, tío. No sé qué, me enviaban un recorte del puerto de Dunkerque, que no sé qué, no sé cuánto. Mira, ahora mismo, ningún puerto de España se le ocurre construir un almacén, ninguno. Todo lo hacen las empresas privadas. Claro, eso se ve ahora muy fácilmente. No, pero espera, déjame aportar un punto más, y es que cuando hablamos de la relación puerto-ciudad, ahora me aprovecho de que tú has sido presidente de RETE, que es una sociedad que al final reúne a los puertos-ciudades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y claro, al final la relación puerto-ciudad se ha vuelto mucho más trascendente de lo que era. Más amplia. Y además por una razón, porque... Bueno, y eso me lo aprendí con los porcentes y todo eso detrás de RETE y de ABP. Es que, claro, la ciudadanía tiene que entender que el puerto es un amigo y no es un enemigo. Entonces, y el puerto tiene que mostrarse con una cierta... Mira, Adolf, ya no solo eso, y no es RETE. Hoy, queramos o no, hay un marco estratégico aprobado hace 15 días del sistema portuario, que tiene una línea estratégica que dice... Puertos comprometidos con sus ciudades, dice la línea estratégica. Eso es innovador jurídicamente hablando. Jurídicamente hablando, sí. Es decir, probablemente las ideas ya venían de todo esto que decimos, pero que no es una ley, un marco estratégico, pero es una norma de mucho peso, ¿no? Claro. Aparezca una línea estratégica, oye, que la aprueba el gobierno, ya no es puertos del Estado, ya no son las autoridades portuarias en consenso, sino que el gobierno entiende y aparece una línea que nunca había aparecido antes. Bueno, pero José Luis, pero es una línea necesaria porque si no tienes un problema. Es que tú tienes en Barcelona, que en el 92, como decís, movían 90.000 cruceristas, que ahora mueve 2 millones y que hemos pasado de ser el bien deseado a ser el bien odiado. Entonces, y simplemente porque, mi pregunta es, ¿el puerto podía haber explicado mejor
el puerto podía haber hecho, o sea, la ciudad podía haber entendido mejor que aquello era o dejaba de ser, y al final no deja de ser una cuestión de, oiga, esto no me lo invento yo, es en beneficio de todos. En los ¿no? medios de comunicación en aquellos años había una presencia bastante frecuente del puerto de Barcelona, en la actualidad es muy escasa, ¿no? Probablemente a la ciudad o al ciudadano le interesan mucho esas actividades de puerto y ciudad y le interesan muy poco las actividades convencionales del tráfico portuario. Probablemente es el pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a que la ciudad perciba la actividad portuaria? No es fácil. No, pero es obligado. No tienen demasiado interés. Pero es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente. Muy probablemente es así, sí. En el tema este del acuerdo, el gran aldabonazo, ¿no? El gran principio formal de la operación Puerto Ciudad del Port-Vell es el protocolo, es la firma del protocolo, ¿no? Porque ahí está la esencia de tal. Bien. Ponerse de acuerdo en cualquier cosa, en un protocolo, ¿no? Como es este, ¿no? Implica al menos dos cosas. Una, la actitud, es que estar a favor, si no, malamente, ¿no? Y segundo, probablemente antes, para que haya actitud, conocimiento mutuo. Si tú no sabes lo que hace el otro, no lo puedes comprender, no lo puedes entender, es imposible. Joder, es imposible. Es imposible. Y entonces el conocimiento que en general percibe el ciudadano del puerto es muy bajo. Muy bajo, Y además, muy bajo. Y además, permitidme que os diga otra cosa. O sea, el protocolo que se firmó en el 90 y pico respondía a una forma de ser del puerto y de la ciudad. Un puerto más conservador, una ciudad con... Pero lo que también me ha enseñado la vida es que esos protocolos no son eternos. Y entonces cambian las mentalidades, cambian los enfoques y entonces aquello que era un protocolo se vuelve otra vez. Sí, ¿no? pero la esencia no cambia tanto. A ver, yo lo del conocimiento, siempre me gusta poner un ejemplo que lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Yo de aquí me fui al puerto de Algeciras. Y en Algeciras había un enfrentamiento, bueno, también como en otras muchas ciudades y tal, ¿no? Pero en Algeciras era especialmente porque había mucha gente opuesta al puerto, porque en Algeciras había no sé si conocéis aquello. Algeciras está en el estrecho de Gibraltar, pero la Costa del Sol está al lado. Y de mayor todo el mundo quiere ser Marbella. ¿Vale? Cosa muy humana. Muy loable. Cosa muy loable. Pero yo cuando llegué allí, acabo de estar allí, en el mes de octubre, en el otoño, y empezó a llover, y además no llueve de cualquier manera, llueve horizontal. Es decir, paraguas no sirve, porque llueve más viento, lo que quieras, ¿no? No sirve. Entonces yo dije, coño, Marbella aquí yo no lo veo. Yo no veo Marbella aquí, vamos, esto por mucho que... Es muy difícil decírselo a esta gente, pero joder, aquí esto no es la Costa del Sol. Y claro, porque el estrecho tiene un microclima que es tremendo, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Entonces había unas posiciones en las elecciones municipales en contra del puerto y tal, ¿no? Y había un rótulo que decía, queremos un puerto humano, a escala humana. Y yo, ¿qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Qué quiere decir escala humana? Y dice, el ferry de Ceuta. Porque claro, aquí vienen barcos de 400 metros de eslora con no sé cuántos teus. Entonces, esa es la realidad del mundo mundial. Entonces, a la que puede optar Algeciras. Entonces, o entiendes esto, que hay que atender ese barco, y que hay que hacerle una explanada de 100 hectáreas, y etcétera, 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 o si no entiendes esto, jamás te podrás poner de acuerdo. Y el puerto, si no acepta ese barco, no es puerto, no existe. Porque en Algeciras no puede haber otro puerto. No vale, el ferry de Ceuta ya no vale, ¿no? Bueno, pues ese conocimiento es fundamental. Bueno, pues no existe. Conocimiento que hay, y ya no digamos en ciudades portuarias. Tú te vas al centro de la península y haces una encuesta, la gente piensa que Algeciras sigue siendo un puerto por donde entra droga. Y no sabe nada más. No, y piensa, José Luis, yo pienso que yo me he pasado mi vida dentro del puerto, enseñando el puerto, predicando el puerto y mostrando el puerto, y al final es como vaciar el océano con una cucharita. O sea, al final el conocimiento del puerto es muy costoso. Sí que es cierto que hay colectivos, y en este caso estoy pensando en los pescadores, que en cuanto empiezas a conseguir hacerles entender cuál es la dinámica de uno y la dinámica de otro, pues llegas a unos entendimientos que te permiten
trabajar, o con los vecinos, o con los que Bueno, tienes. hay mucha leyenda urbana en todo esto. Sí, pero también hay que ponerlas en su sitio. Es decir, el colectivo de los pescadores, que también lo tuve que tratar mucho, y a mí me gustan los números, como a todos los ingenieros, y me gusta sacar estadísticas. ¿Sí? A ver, de la pesca fresca, ya no hablo de la congelada, de la pesca fresca que se consume en Barcelona, solo el 15% viene de la pesca en Cataluña. El 85% de la pesca fresca viene de fuera. Pero es que si te restringes a la cofradía de Barcelona, no llega ni al 5%. Pero Con lo cual, es la tercera cofradía de ínfimo. Cataluña. Sí, y estaban todos a las 10 de la mañana porque no hacían nada y estaban cobrando las subvenciones de la Unión Europea para desmantelar barcos, y por eso éramos la tercera flota del mundo en barcos de pesca y ahora no sé cuál somos. O sea, hay que poner las cosas en su sitio y decir las verdades, y eso muchas veces es poco político decirlo, pero hay que decirlo. No podemos pretender que el puerto de Barcelona tenga una vida similar a la que puede tener el puerto de Algeciras, porque la relación puerto y ciudad entre Barcelona y su puerto no tiene nada que ver con la que puede tener Algeciras. Hay una historia detrás. La Barceloneta fue creada en el año 1772 y en el escudo de la Barceloneta aparece la ciudad de Ostia, porque los primeros pobladores del barrio de la Barceloneta, que estaba fuera de la ciudadella y de la muralla, eran trabajadores portuarios y eran los contenedores de la época, y los trabajadores portuarios vivían en el barrio de la Barceloneta. Eso hoy día es inimaginable. Entonces, bueno, ¿qué pasará con el Port Vell dentro de 50 años? No lo sé, ni lo sabe nadie. Es decir, lo único que podemos decir es que hace 30 años, no 20, se tomó una decisión, se ha llevado a cabo, con sus éxitos y sus fracasos, con la desaparición de ciertos negocios que han quedado obsoletos, que no tal, pero bueno, que se desarrolló un modelo determinado. ¿Cuál va a ser el del futuro? No lo sabemos. Es que se puede desafectar todavía. De hecho, se puede hasta transferir a la Generalitat, la ley de puertos lo permite. Pero Dársena con uso puede transferir a la gestión de la Generalitat. Pero yo estoy de acuerdo con José Luis. Hay muchos escenarios que se Yo abren. estoy de acuerdo con José Luis en que es muy interesante para el puerto gobernar ese territorio. Yo creo que sí. No, para mí, pues, o sea, yo pensaba- también lo he dicho antes. Yo me tiro Y lo 10 que le años dice ahí Fernando, gobernando cuidado, no desafectes el terreno y acabes pagando la Claro, fiesta. no, por eso. Porque seguirás siendo el referente, seas o no seas el que Porque manda yo prefiero. en la operación. O sea, Entonces, yo creo que es mejor que puestos a pagar la fiesta, hombre, controles lo que se haga. Claro. Porque es que si no, acabas siendo ahí un... No, yo prefiero. Yo me tiré 10 años detrás tuyo de gerentes, y a mí no me tocó la construcción, sino me tocó la gestión de eso, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, aprendí que una gestión adecuada de aquello permite que el puerto se concilie parcialmente con la ciudad, y después consigues mantener un cierto orden en donde llega el ayuntamiento y con... La amortiguación, que decíamos. Claro, ¿sabes? O sea, el esa efecto franja- muelle. Fíjate que yo, sabes que contigo lo he hablado esto, entrete y tal, con José Pablo no, porque no hemos coincidido tanto, ¿no? Pero yo defiendo ahora mismo lo que es el Port Vell, la gerencia del Port Vell, que se llama ahora, ¿no? Claro, O sea, sí. vosotros que estáis más cerca me corregiréis. Yo creo que esta es una institución, una organización, ¿no? ¿Cómo se llama? Interesante, que da valor al puerto y a la ciudad, en particular, puesto que estamos en el puerto, ¿no? Al propio puerto, es decir, que le sirve realmente al puerto y que vamos a decir, si no existiera habría que inventarla. ¿Por qué digo esto? Pues porque hoy las relaciones puerto-ciudad van más allá de ceder un espacio del waterfront, van mucho más allá, ¿no? Y se miden con muchos parámetros, y se interrelacionan mucho más. Pero ¿qué pasa en la generalidad de las autoridades portuarias? Pues que la gente está de trabajo hasta el cuello, que el pobre director tiene un jefe de explotación como mucho que lleva concesiones y esto está dentro de concesiones y no sé qué, y no da abasto. Y de pronto le surge un problema con la ciudad y no puede más que reaccionar como malamente sabe. Sin embargo, en un caso como Barcelona, vosotros estáis haciendo aquí un trabajo, una labor
de aproximación, de porque contacto, tejes unas relaciones permanentemente. Con lo cual, de partida, si hay un problema, de partida te enteras mucho antes y lo puedes anticipar y le sirves, eres una herramienta potentísima para el presidente, para el director del puerto, ¿no? Y ya no estamos haciendo las concesiones y los proyectos como hicisteis vosotros en aquella época, sino simplemente la gestión, aunque la gestión en su... No la gestión económica, porque eso a lo mejor lo lleva el departamento de concesiones para cobrar un canon, ¿no? Sino esa otra gestión más intangible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa aproximación y ese oye, ¿cómo se coordina el Salón Náutico? ¿Qué valor tiene que el Salón Náutico de Barcelona se celebre en el puerto de Barcelona? Y no en un espacio del mar que es de la ciudad de Barcelona? Coño, para el puerto yo creo que le da un nombre tremendo. Ahora la Copa de la América. Sin llegar a algo así, algo mucho más conocido y mucho más potente económicamente, como son los cruceros turísticos con base en Barcelona, eso es algo de lo que el puerto de Barcelona recauda muy poquito. O sea, al puerto de Barcelona básicamente los cruceros le suponen una carga de trabajo, no le suponen unos ingresos de explotación importantes. ¿Para quién son esa actividad? Para la ciudad. Que los restaurantes, los hoteles y demás tienen actividad. Entonces, es un servicio a la ciudad, la gestión de esos cruceros. Claro, delante de esa situación, cuando hay esos enfrentamientos, y por poner otro, el reciente del Museo Hermitage, ¿no? Diga, vamos a ver, oiga, toda esa actividad portuaria no tiene que ver con el buque y la mercancía tradicionales, está hecho como servicio a la ciudad en su gestión económica, en su polo de creación de empleo, de riqueza. Comprometidos con sus ciudades, dice la estrategia, es muy importante esto. Pero fíjate que la gestión, o sea, has puesto dos cosas encima de la mesa que son muy interesantes. Cruceros, o sea, la gestión de la gerencia del Port-Bay en los cruceros es nula, porque están fuera de su territorio. Y entonces es una gestión más de puerto con ciudad. Entonces, no hay yo diría que no hay un aprovechamiento por parte del puerto de lo que podría ser la gestión más allá de la pura gestión. En cambio, por ejemplo, no tiene un rendimiento económico importante para el puerto, es más, y repito, un problema que una actividad. Pero yo ya no busco el rendimiento económico, yo lo que busco es un rendimiento social que me permita aportar valor, ¿vale? Entonces, yo en estos momentos en cruceros, el puerto no puede aportar más valor que los turistas que aporta la ciudad. Entonces, por ejemplo, cuando el Salón Náutico se mete dentro del muelle de la fusta, tú dices, el puerto podría decir, bueno, yo le alquilo el territorio y ya cubierto, pero si además de alquilar el territorio te implicas en las ideas del Salón Náutico, si consigues meterte dentro de tu gente, meterla dentro con la economía azul y consigues establecer vínculos con la ciudad, estás no solo rentabilizando el territorio, sino que estás construyendo una relación que después es mucho más difícil que el ayuntamiento vaya contra ti. Entonces, para mí ese es el gran secreto, es cómo construyes puentes que permitan que el ayuntamiento se implique, que tú seas parte y que al final, juntos, construyan... Venga, ya verás, yo os digo una cosa, no estamos yendo, pero yo creo que es muy interesante esta cosa. Hay una cosa para mí fantástica. Ahora se ha puesto de moda la economía azul. ¿Vale? La economía azul para mí es extraordinaria porque en el 2012 a mí me tocó gestionar un problema bastante serio cuando la Marina Port-Bay cambió la orientación del negocio o transformó la orientación del negocio y pasó del barco pequeño al megayate. Entonces, en aquel momento aparecieron unos megayates colosales y tuvimos un problema enorme con la ciudad porque teníamos ricos y al lado pobres. Porque teníamos a los megayates y al lado la Barceloneta, y eso nos generó unos problemas extraordinarios, que pudimos, dentro de pues decir, por ejemplo, pues coger a los cocineros de los megayates, pasearlos por dentro de la Barceloneta para que los de la Barceloneta vieran que podían vender más y podían sacar un resultado de aquello, ¿no? Pero ahora llega la economía azul y transforma aquello que era un problema en un beneficio. La economía azul dice... Los megayates son generadores de puestos de trabajo extraordinarios, la náutica marítima es una general... Y entonces aquello que era un problema, pues se transforma en una ventaja. Entonces, si el puerto es capaz, como lo está haciendo, ¿no?, de meterse con la economía azul, con el ayuntamiento, entonces al final estaremos tejiendo lazos que al final protegerán los intereses de los unos y los otros.
Así es. Es así, o sea, porque lo que tú necesitas es que la gente entienda que tu actividad, o sea, entienda tu actividad para que tú la puedas hacer, ¿no? Si la gente entiende tu actividad, tú podrás desarrollarla en beneficio de los mismos que después te critican. Sí, perfectamente, claro. Porque todo está relacionado. Mira, al final, estos espacios son unos espacios tan singulares, tan diferentes, es decir, que la clave para mí está en encontrar los usos adecuados. Pero lo que no tiene sentido es que gastemos estos espacios, digamos, en usos que pueden ser urbanos perfectamente en cualquier lugar y tal, ¿no? Sino que lo que tienen que tener es la singularidad del mar, ¿no? Del agua. Pero agua que no es un agua cualquiera, es un agua abrigada, sí. Es un agua profunda, sí. Y es un agua que está, por decirlo de una forma tal, al lado de la catedral de turno, ¿no? Es decir, no en Barcelona, ¿no? Pero también en Barcelona, pero en muchos sitios, ¿no? Es decir, en el centro de la ciudad. Coño, estos espacios tienen un valor tremendo. Entonces, y ese valor se lo da al mar, se lo da al agua. Entonces, tiene sentido que se gestionen desde ese lado, con esa visión, ¿no? Absolutamente. Aparte de que hay muchas funciones portuarias que se pueden desarrollar en ellos, ¿eh? En particular, yo creo que determinado, vamos, ahora con el código ISPS nos han complicado un poco la vida, ¿no? Porque claro, esto te obliga a aislarte y tal, pero si no, los cruceros, coño, en Málaga, por ejemplo, han hecho, no sé si conocéis, el Palmeral de las Sorpresas, ¿no? Pues tienen una terminal de cruceros de lujo en medio del Palmeral, ¿no? Bueno, pues es una forma de integrar, ¿no? Si quieres, y lo que los ferries, ¿no? Etcétera, ¿no? Más el hecho de que tú tengas edificios icónicos, ¿no? Que sirven de estación marítima a la vez que es un emblema de la ciudad y en donde hay servicios de... O sea, hay ahí un juego de un mix de opciones. Y no solo eso, tenemos la Marina 92, que es la mayor zona de reparación de yates del Mediterráneo, correcto, y que correcto. tenemos la Marina Port-Vell, que acabamos de ver, tenemos el Real Club Marítimo y tenemos el Real Club Náutico. Eso es que claro, es que hay actividades que son marítimo-portuarias. La náutica y la pesca, que son siempre las dos actividades que se dicen, ¿no? Que son más urbanas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto, yo ya me lanzaba más a otras que podían ser más duras, podían ser más duras, y que ahora en Barcelona hay que echarlas fuera. Bueno, pues joder, pues bien. O sea, pero te fijas coger el ferry Les Drasanes a irme a Puerto Pino, joder, pues oye. No, pero de todas maneras, fíjate que lo que dice él es cierto. Marina 92 es una empresa que se dedica a la transformación de megayates, que yo creo que ahora sin duda es la primera del mundo. Probablemente del mundo, sí. Sin duda es la primera. Bueno, se ha vendido 2 veces recientemente. Sí, entonces ahora tiene... los turcos y ahora la vuelta a la ahora tiene intereses... en auge. Tiene intereses en Francia, intereses en Dubái. Ahora es la primera del mundo. Entonces, pero lo que ha hecho el ayuntamiento ahora en los últimos tiempos es entender que ahí hay una demanda de puestos de trabajo interesantes y preparar sus estructuras desde el Consorcio de Educación hasta Barcelona Activa para poder preparar gente que pueda incorporarse. Oiga, ahora estamos enfocando. Hasta hace 4 días se ignoraban. La Facultad de Náutica, ¿sabes? que Claro. tiene sus zonas de práctica. A Entonces, ver, ese es el secreto. hay muchas actividades que van ligadas a esa actividad. Claro, pero no es fácil desde uno y el otro lado que sepan enfocar y decir, tenemos intereses conjuntos, lo que yo tengo a ti te va bien porque tú puedes meterme gente aquí y avancemos juntos. No es fácil. No es fácil. Y desde luego es imposible si no se te conoce. No, claro, absolutamente. Es imposible. Absolutamente. Si eres un desconocido, coño, puedes ser el enemigo. Oiga, no soy el enemigo. Joder, no soy el enemigo. Yo tengo una historia curiosa con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la FAP, que es la cosa más dura. Entonces, con los cruceros nos criticaban. Bueno, al final, yo estaba entonces por 2000, entonces digo, oye, cogí a la presidenta y dije, si quieres, cogemos la barca, nos damos una vuelta con toda tu junta, y bueno, metimos a la junta dentro de la barca, dimos una vuelta por el puerto de punta a punta, y claro, cuando volvió, la situación era totalmente distinta, porque había descubierto una realidad para ella desconocida, que era de tal potencia que ella pues estaba viendo casi las escaleras de las golondrinas. Y cuando se hace cargo de aquella situación,
bueno, pues el posicionamiento es, o sea, ya, a lo mejor yo siempre les decía, digo, mira, o sea, estamos cada uno en un lado de la calle, no nos podemos equivocar de lado, pero lo que pasa es que si tú me criticas, me tienes que criticar con criterio, porque lo que no puedes hacer es criticar sin criterio, y no puedes venirte a mi lado y poner, no, tienes que estar en tu lado, pero critícame con criterio, conócelo bien. Y entonces yo creo, y ya lo pensaba en aquel momento, y como he comentado, se lo dije al propio alcalde en aquel momento, pues era difícil decirle las cosas, ¿no? Porque es que hay una patrimonialización del ciudadano de Barcelona por parte del ayuntamiento. Sí. No, Barcelona no es idénticamente igual a su ayuntamiento, por favor. Pongámonos eso en la cabeza. Estamos en la sede del Museo Marítimo de las Drassanas, sin un consorcio, si no se ha modificado, estaba participado por el Ayuntamiento, por la Autoridad Portuaria de Barcelona y por la Diputación. Y una de las realidades que se hizo, aparte de que el Museo Marítimo, lo lógico es que esté cerca del puerto, porque eran los antiguos astilleros de la Corona de Aragón, también se compró un bailebot, el Santa Eulalia, se restauró en este museo, está a flote y está amarrado en el Port Vell y su actividad. Con lo cual, es que volvemos al punto de partida. La gestión de Barcelona no es exclusiva de su ayuntamiento, porque por esa razón podríamos decir que todas las ciudades portuarias deben ser gestionadas por los ayuntamientos, y no es el modelo mundial. Hay alguna ciudad que sí, ¿no? Entramos en el norte de Europa y demás, pero no es el modelo convencional, ¿no? Entonces, bueno, al final, oye, si existe ayuntamiento, existe puerto y otras administraciones que busca el consenso, que es lo que hay que hacer, y entenderse, pactar las cosas y desarrollarlas. No aquí se va a hacer lo que digo yo porque para eso soy el ayuntamiento. No, ese no es el modelo. Pero el consenso son personas. Claro. El consenso siempre son personas, ¿eh? Y entonces ahí es donde... bueno, esa voluntad de consenso existió en esos años. Y ahora probablemente no existe. Y otra variable que yo creo que es importante. Hoy vivimos en sociedades democráticas y en sociedades de derecho y tal, ¿no? En donde la política está ahí, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, un alcalde tiene mucha fuerza. Un alcalde de su ciudad tiene mucha fuerza, y el puerto nunca tendrá la fuerza política que tiene un alcalde. Entonces, claro, entonces si eso es una persona y tiene esa fuerza política, la puede usar, ¿no? Y entonces, a lo mejor no lo digo por ningún caso, ni mucho menos, ¿no? Pero sí he vivido alguna situación concreta, ¿no? En donde, al final, en ese pulso, políticamente lo gana el alcalde. Entonces, el puerto, de alguna forma, se tiene que autodefender, que no es lo que buscas o lo que quieres, ¿no? Pero se tiene que autodefender, porque si no, me viene a la mente ahora mismo un caso muy próximo, que no hace falta que lo diga, pero es fácil de deducir. Después de haber hecho una operación Puerto Ciudad, incluso de cesión de unos espacios y tal, ¿no? El paso siguiente, porque vino un evento internacional y tal, pues el alcalde estaba demandando un espacio que sería el equivalente, pongamos, a la terminal de Transmediterránea, ¿no? Aquí o más allá, ¿no? Al Mar de la Campa, joder, para hacer viviendas. Y no tenía ningún escrúpulo en plantearlo directamente, ¿no? Eso es no tener, vamos, es decir, casi es una mucha autoridad, joder, o sea, atreverte a decir esto, porque eso es desconocer totalmente lo que es el puerto, y además tirar por medio, oye, ¿con qué? De todas maneras, esa yo creo que es la relación permanente del puerto de ciudad. Es como un matrimonio, o sea, que en el fondo depende del enfoque de uno, depende del enfoque de otro, no existe la paz duradera, ¿no? Sí. No existe la paz duradera. Entonces yo siempre soy partidario de que una cosa es lo que se pacta arriba y otra cosa es lo que se hace abajo. Y entonces yo creo que en la parte del suelo hay que ser capaces, el puerto y la ciudad tienen que ser capaces de crear relaciones y redes más o menos estables del mutuo conocimiento abajo. Que después venga de arriba y decida, bueno, yo eso no puedo evitar, pero lo que sí que puedo hacer es construir una base sólida donde la gente se conozca y se respete. Que a lo mejor es una utopía, pero... No, es poco compatible con nuestro sistema. Es decir, pero lo encuentro como muy interesante. Yo creo que muy difícilmente compatible, porque, bueno, España es un país diferente, sí, claro que lo es,
En España los cargos de libre designación están a la orden del día. Eso en Europa no existe. En Francia es el segundo país y la mitad son de libre designación y la otra mitad de carrera profesional. Pero no existe. O sea, los gobiernos de Holanda, de Gran Bretaña, de Alemania, cambia el partido político y cambian los ministros y algunas veces los secretarios de Estado, no cambia nadie más. Entonces, claro, nosotros vivimos en un sistema es que aquí cambia hasta el apuntador. ¿Y la ley está bien hecha? Sí, está bien hecha. La ley dice que cuando no exista una persona adecuada dentro del sector público, excepcionalmente se podrá nombrar una persona fuera. Pero hecha la ley, hecha la trampa, y lo que aparece como excepción se ha convertido en norma. Entonces esos equipos que tú dices, ¿qué pasa? Que se rodean de personas afines a su ideología política, en las que priva la decisión de partido y no la decisión de interés ciudadano ni la vocación de servicio. Entonces es difícil que haya ese consenso porque lo que quiere cada uno es sacar pecho y marcar territorio. Y esa es la realidad, y José Luis ha dicho, ¿no? Yo, a ver, como me gusta decir las cosas por su nombre y no me importa además decirlas, a ver, tenemos ejemplos muy recientes. Hemos hablado del Hermitage, hemos hablado de lo que ha ocurrido con otras actividades, pero tenemos el ejemplo del aeropuerto. O sea, es que, a ver, al final, si no se ponen a remar en el mismo sentido las diferentes instituciones, los proyectos no salen adelante. No, está claro, está claro. Es así, y claro, bueno, sorprende. O sea, has dicho lo del poder. Hay también una frase muy dicha: un gran poder conlleva una gran responsabilidad para utilizarlo correctamente. Claro, pues es un alcalde debiera ser consciente del poder que tiene y usarlo correctamente. Yo, por ejemplo, cuando he dicho lo del poder defender, el puerto tiene que defenderse de alguna manera, hay un ejemplo que para mí lo vivo incluso profesionalmente, ¿no? Urbanísticamente. Una ciudad, de acuerdo con la ley del suelo, tiene que tener su plan general de ordenación urbanística, que afecta a todo el territorio, porque todo el territorio es municipal, incluido el puerto. El puerto también es municipal, como suelo. Básicamente, sí. ¿Vale? Pero la ley de puertos se defiende diciendo, salvo en el espacio portuario, el plan general de ordenación urbanística no puede entrar. No puede entrar, y tiene la consideración del Servicio General de no sé qué, ¿no? O sea, se pinta ahí con rayas y ahí no puede entrar. Y se desarrollará con un plan especial, que habrá que pactar, ¿de acuerdo? Pero si el puerto no se defiende en ese sentido... Sí, se lo come. Es una batalla muy difícil de defender, muy difícil de defender, por lo menos en nuestras latitudes. Sí, completamente de acuerdo. Muy difícil de defender, ¿no? Entonces, bueno, eso es así, Entonces, los planes especiales son unas batallas muy difíciles de pelear, muy difíciles de pelear, a pesar de todo, ¿no? O sea, por eso, esas son realidades, Sí, volvemos al origen. O sea, el plan especial que motivó el Port Bay fue un ejemplo. Un milagro. Un milagro. Y en el proceso de tramitación se modificaron bastantes cosas. Sí. Cuidado, es que... Pero había las dos cosas, ojo, fíjate, ganas de llegar a un acuerdo. Lo más importante es la actitud. La actitud, sí, joder, la ciudad quería venir al mar y el puerto estaba por la labor de hacerlo, ¿no? O sea, joder, en la propuesta inicial del plan especial del Port Vell, la Marina Port Vell pendía de la otra alineación del Muelle de España, no pendía de la Barceloneta, y eso se modificó. Los tinglados que yo opino de forma diferente a la de José Luis, pero allí entramos en valoraciones que no tienen que ver con el valor que se le puede dar al edificio. Yo comprendo que la explanada que ha quedado es magnífica, ¿no? Sí, pero hubieron proyectos de remodelación de esos tinglados para usarlo como centro comercial. En los tinglados de la Barceloneta. Es que se barajaron diversas alternativas, ¿no? Al final, bueno, pues se impuso la que se impuso, pero se debatieron diversas soluciones. Es que cuando llego, perdonar que cuente anécdotas personales o tan personales que no son en Barcelona, ¿no? Cuando yo venía de Tarragona y de Barcelona, ¿no? Con esta mentalidad y tal, que había vivido todo esto y tal, y llego a Algeciras, yo estaba preocupado, obsesionado por hacer unos espacios puerto-ciudad y tal, impulsar todo aquello. Y me encontré con que en Algeciras no había unos edificios históricos, antiguos, que hubiera que conservar. Lo que había eran edificios viejos que había que demoler, y punto, y no daba más. Esto lo he dicho en Algeciras muchas veces, o sea que no tengo ningún problema. Y era así. No, el único edificio que merecía la pena respetar era el de la autoridad portuaria, un edificio de la época de los ingleses en Gibraltar y tal. Todo lo demás eran unos tinglados horrorosos. Aquí no.
aquí había que plantarse y decir, oye, ¿de verdad de la buena queremos tirar esto? Ojo, que tendrá ventajas, sí, pero ojo que lo que hay... Eran trastos grandes, porque... de lo que Los hay mismos esto- que había eran idénticos, el muelle de la fusta, llamado muelle de la fusta, ¿no? Porque eso viene de los años 60, cuando Aurelio González Isla envía los barcos de madera allí, y todavía he visto en alguna opinión metal, en la Edad Media, los barcos de madera que descargaban en el muelle de Boscalcina. Por favor, a ver si nos ponemos el cerebro en su sitio, ¿no? Entonces... es una frase que ha quedado, que ha hecho fortuna, ese nombre, y ya está. Sí, está bien, bueno, Ya Bueno, está. sí, Muy no hay nada que decir, inflamable. pero no inventemos, ¿no? O sea, es que al final resulta que nos inventamos una historia que no existe. Bueno, y niño, al final alguien se la cree. Pero al final la historia está llena de situaciones como estas. Bueno, pues la historia es que Rómulo Bosch Alsina es la única persona en la historia de Barcelona que ha sido alcalde de la ciudad y presidente del puerto. Y por eso tiene un monumento allí, por eso el nombre lleva Ahora el... en Sevilla, Bueno, por en el favor. distrito urbano de Sevilla, está haciendo una operación espectacular. Sevilla, en el muelle de Tablada, al lado de la Torre del Oro. Espectacular, ¿no? O sea, no en anchura, porque Sevilla, pues, al ser un río, es estrecha, pero es muy larga y tal. Hay unos tinglados que deben ser de esa época, ¿no? Que, bueno, es una maravilla, ¿no? Bueno, es más, el arquitecto que está llevando el tema, ¿no? Me decía, no, es que hay mucha gente interesada que está en la Cartuja y quieren venir aquí. Vale. Y quieren venir aquí y se van de la Cartuja. ¿Por qué? Aparte que son muy bonitos y tal, y todo muy interesante, ¿no? Es que están al lado de la Torre del Oro, en el meollo de Sevilla, tío. Claro. Joder, o sea, es que es lo que decíamos antes, son unos espacios que tienen tanto valor que hay que tenerles tanto cariño y tanto cuidado para sacarles partido. Por eso además, bueno, claro, nosotros hemos de pensar que eso se produjo hace 25 o 30 años y que en aquel momento se tomaron las decisiones que se tomaron, ¿no? Claro, y la normativa ya permitía, oye, los edificios se catalogan, están registrados y entonces no se pueden hacer ciertas actuaciones. Es que no tenemos un sistema tan mal pensado. No, seguro que no. Pero además las decisiones se toman cuando se toman, como se toman. O sea que después, lo que pasa es que la sociedad ha evolucionado mucho y entonces aquello que en aquel momento tenía un valor, pues ahora tiene otro valor o tiene otro concepto. Entonces no puedes... Y el otro día, escuchando la radio, oí una frase que totalmente novedosa para mí, ¿no? Y es que, claro, un país como nuestro, que no es Italia, pero es mucho, donde trabajo para restaurar hay lo que quieras, y más, ¿no? Era un arquitecto que dice, no, es que hay obras que hay que considerarlas muertas, que es mejor considerarlas muertas, que no merece la pena restaurarlas, porque probablemente las generaciones vinientes no las valorarán nada, y por tanto hay que pensar si merece la pena gastar dinero en ellas o no. Y esta idea me llamó la atención, bueno, ¿no? Porque eso... yo soy aquí, yo guardo todo, sí, pero guardo todo. Yo recuerdo hace muchos años cuando fui a San Francisco y claro, el edificio más antiguo de San Francisco es el convento de la Misión, que tenía 200 años. Claro, es que es otro mundo. En San Francisco hay que conservar ese edificio porque es el edificio más antiguo de la ciudad, que tiene 200 años. Pero es que en Barcelona, por favor, al final es que no tocarías nada. Bueno, pues oye, hay que preservar todos los... Bueno, entonces hay que preservar todo lo que está construido, todo. Bueno, pues quizá no. Por favor, no se hubiese abierto Vía Layetana en su momento si no se hubiese demolido toda una serie de edificios que había allí. Entonces, bueno, el bien general se impone sobre los intereses particulares. Lo que pasa es que las opiniones son varias. Pero bueno, escucha, yo creo que esto nos ha dado bastante. No sé si hemos hablado mucho del origen del Port Vell, pero ha sido una conversación muy interesante. ¿No? Ha sido una conversación muy interesante porque al final yo creo que el Port Vell es yo diría que es la causa de que estemos aquí, pero que en el fondo el Port Vell pasó y nosotros seguimos dándole vueltas al tema y dando vueltas a ver cómo lo hacemos y cómo seguimos gestionando eso, ¿no? Así que yo agradezco mucho vuestra presencia aquí. Y bueno, y esto lo grabaremos y lo tendremos como en buen recaudo en el Museo Marítimo, ¿no? Para que pueda ser consultado de alguna manera, ¿no? Claro que sí. Pues gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros, ¿no? Claro, es interesante esto. Yo creo que esto, con cámara o sin cámara, lo tendríamos que hacer más a menudo. Porque es muy interesante. Es muy interesante ese cambio de impresiones, ese refrescar, el ponerse al día un poco de cómo van las cosas, creo yo. Sin duda. Igual, sobre todo cuando tienes un proyecto tan potente como este, ¿no? Claro, es que esto no es cualquier cosa. Una cosa muy singular. Sí. No. Y además transformó la ciudad. Sin duda.
Y a veces es un proyecto vivo, es un proyecto que está permanentemente vivo. Oye, y está, yo creo que es un proyecto que es un... El puerto puede presumir, coño, el puerto, Claro. el puerto Bueno, le ha facilitado a la ciudad, ¿no? Y alguna cosa O sea, más ¿no? que me gustaría manifestar. Con las personas que en aquel momento participábamos en toda esta operación, en un sitio o en otro, era inimaginable una situación como la que se está produciendo en este momento con Cinesa o como en el Teatro IMAX. Estaría resuelta hace mucho tiempo. O sea, tener centros ahí cerrados al público, nidos de inseguridad, de degradación. ¿Cómo te has dicho? Cinesa lleva Sí, cerrado no sé Lo cuánto. tiran ahora, lo están tirando. Sí, ahora, pero ¿cuántos años Sí, lleva no, cerrado? calla. 10 años por lo menos. Y además es Y curioso el IMAX porque- lleva desde el 14, me parece. ¿Qué Pero- va? Cinesa, no, debe llevar 12 o 14 años. pero Y además el IMAX Cinesa- lleva 8. Cinesa fue pionero. En fin, son cosas que no tienen sentido. Fue pionero porque era la primera sala Sí, multicines que multicine se de abrió en Barcelona. Sí, sí. Pepe Récord de Valle, con el Pepe votaciones Valle y y de compañía. ocupación. Claro, si es que... Fue- Y son operaciones que están abandonadas. No, Bueno, lo no que- suponen en este momento la lo que preocupación fundamental del puerto, lo que está pasa es que claro. Es complicada, la gestión es complicada, ¿no? Todo es complicado, esto. Sí, porque entonces el concesionario llegó a un acuerdo, después no ejecuta el acuerdo porque parece que presenta una cosa que tampoco se acepta, el plan urbanístico no sé qué, al final aquello es un No me vale. cúmulo, ¿no? Es un No me cúmulo. vale. La Es un complicación cúmulo de los problemas no es una justificación No. de que no se resuelvan. Yo estuve a punto de conseguir allá un centro de divulgación, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, porque aprovechando el lapsus de decir, bueno, como no lo vais a tirar hasta dentro de 5 años, metamos aquí dentro una actividad, y entonces la actividad no consiguió el permiso de actividad porque como no estaba, ya en la planificación constaba que no existía, pues se quedó, y entonces se quedó ahí. O sea, no, pero curioso, ¿eh? Porque podríamos haber sacado rendimiento, podríamos haber hecho, bueno, cosas interesantes. Total, que interesante. Y bueno, y ahora eso se va al suelo y ahora queda el IMAX por ahí, que parece que Hermitage aparte, parece que hay un proyecto con el liceo interesante. Parece, sí. Pero ahora como está la Copa América, no se sabe Bueno, si la será Copa América- antes o después de la Copa América, No, porque será igual después- una de las tripulaciones será después de la Copa utilizará América, base. no lo dudes. Y después de la Copa América vendrá la Copa África. Sí. Eso va así. Pero de todas maneras, Bueno, señores. de todas maneras la Copa América será un revulsivo como siempre. Este revulsivo siempre Sí, son esta interesantes, ciudad tiene estas cosas. ¿no? Sí. Sí, sí. Y, oye, a golpe de estos revulsivos avanzamos también. Sí. Indiscutiblemente, los revulsivos empujan. Esto es importante. Bueno, niños, Perfecto. oye, venga. Muchísimas gracias.